Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Blue 88.9 FM, buenos días, amigos del Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho, una semana más junto a ustedes con la bendición de Dios y definitivamente lo mejor de cada sábado es amanecer junto a ustedes, amigos agricultores que siempre están pendientes del programa y sobre todo que siempre están pendientes del programa, siempre están trabajando en la tierra ya del otro lado del micrófono, escuchándome. Y pues sabiendo que acá del otro lado hay una persona que está empujando toda la semana, ya vamos para 10 años empujando esa actividad que ustedes hacen, que es muy interesante, que definitivamente, y como siempre digo, el petróleo no se come, la plata tampoco se come, definitivamente lo que ustedes hacen allá es muy importante y nosotros aquí en la ciudad pues generando un poco de recursos para adquirir los productos de ustedes. Veo por ahí algunas ferias de la mata a la mesa que se están realizando gracias al Ministerio de Agricultura, que me parecen bastante interesantes y que es bueno que haya el nexo directo entre el agricultor y el comprador o el ama de casa y evitar un poco la intermediación. Como también siempre digo, no toda intermediación es mala, pero siempre los recursos tienen que estar en los bolsillos de quien en realidad se lo merece y es el agricultor, usted que me está escuchando. Les recuerdo que aunque esta entrevista es grabada, no se edita, no se corta, no se resume y va entera como si estuviéramos en vivo. Ya saben, puedes ubicarme al teléfono celular 099-339-4346, al correo jorgepaz2323@hotmail.com. En Facebook estamos como Programa Agrícola Mi Rancho, en Twitter como @PazminoPérez, en Instagram como jpazmino23 y en la página de YouTube de Programa Agrícola Mi Rancho. Recuerden, es importante mención de Calmosacor. Evitemos juntos la presencia del Fusarium Oxysporum R4T. Aplica Agrocalcio, Supercal 200, Supercal Viva, Carbonato Maya 40, 100, 200 y 325 en el cultivo y en toda área de tránsito de vehículos y personal de la finca. Llámanos al 099-4111-482 y al 043 390 1373. Cuéntanos que nos escuchaste en Mi Rancho y aplicas inmediatamente ofertas especiales. Recuerda que la aplicación de cales en los suelos crea condiciones no favorables para la germinación del fusarium. Mantén tu pH del suelo entre 6.5 y 7. Evitemos juntos el contagio. Un mensaje de Calmosacor, calizas y minerales. El café Mi Rancho es un café de altura que se cultiva a 1800 metros sobre el nivel del mar y más adelante le vamos a regalar al ingeniero invitado el día de hoy aquí para que lo deguste, lo pruebe y me diga qué tal le parece. De una zona muy rica en nuestra región interandina, siendo un café considerado uno de los mejores en su categoría gracias a las características de estas montañas que propinan condiciones que mejoran el aroma y el sabor de este café. En Café Mi Rancho el tostado es término medio, principalmente utilizado en cafés gourmet, lo que resulta de un mejor sabor y un aroma penetrante. Encuéntralo en Guayaquil, en Ahorro Market, ubicado en Kennedy, atrás del SRI. Aquí ustedes saben, la Francisco Orellana. Hay servicio de entrega a domicilio 098-331-9014. Y ahora también tenemos chocolate Mi Rancho y vino Mi Rancho. Lo pueden encontrar también en el kilómetro 57 en la vía La Costa en Chicharrón. Eso está pues llegando casi a pasando Cerecita. Y pues ustedes ahí encuentran un buffet espectacular. Ahí pueden encontrar el café y chocolate Mi Rancho. Y también lo encuentran en Super Sano en Plaza Ceibos. Ahí pueden encontrar todos los productos que nosotros tenemos. Un saludo también a Carlitos Quintana en Controles. Y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Mi Rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Ecuaquímica, Café y Chocolate Mi Rancho, Fertiza, Quilol, Calmosacorp, Chemiel Ecuador y Semimor. Hoy en Mi Rancho, amigo, estamos con el ingeniero Juan José Pons. Él es pues un productor y un agricultor de mucha trayectoria y pues también he incursionado mucho en el ámbito político, así que no puede estar aquí sin que hablemos un poquito de política, pero suave, porque ustedes saben que mi programa no es político, pero vamos a conocer un poco más del político, del productor y del ser humano que es Juan José Pons. Eso tenemos hoy en Mi Rancho. Un saludo también a toda la gente que me está escuchando, que me estaba pidiendo la presencia del ingeniero. Me habían enviado por redes sociales pidiéndome que él esté aquí porque él es coordinador de lo que se ha denominado un clúster y vamos a conocer más adelante lo que es el clúster, así que escuchen esta entrevista muy interesante. Carlitos, vamos con el tema de esta semana. El tema de esta semana es presentado por cortesía de... Por cortesía de Fertiza tenemos el tema de esta semana y el invitado de esta semana, una persona que, bueno, vamos a conocer un poquito más de Juan José Pons Arízaga. Es un político ecuatoriano, ex político o toda la vida seguirá siendo político ecuatoriano, ya le vamos a preguntar, que ocupó la presidencia del Congreso Nacional durante la crisis financiera de 1999.
Ahora vemos que ya son 20 años de esta dolarización y queremos conocer un poquito más de quién es Juan José Pons como productor, no solamente como político. Ingeniero, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de dirigirme a su audiencia y un saludo a la audiencia y un deseo de un muy feliz y próspero año 2020. Encantado de poder conversar con usted y listo para acceder a sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por estar el día de hoy aquí. ¿Cómo ve este año 2020? ¿Qué expectativas hay en el sector agrícola? Bueno, el año 2020 en general es un año de incertidumbres, ¿no verdad? Porque es un año primero que es un año muy político. Las elecciones para un nuevo gobierno son en febrero del 2021. Entonces eso significa que este va a ser un año en que la mayor parte de las decisiones, consideraciones y acciones de la estructura política del país van a estar orientadas con una visión de campaña. Y eso no necesariamente es muy bueno, porque se presta para los discursos irresponsables, populistas, que exacerban a la gente y que lamentablemente ofrecen mucho más de lo que realmente se puede uno comprometer. Productivamente hablando, en lo que tiene que ver con el área agrícola, los pronósticos del invierno son los de un invierno relativamente moderado, caliente, muy caliente. Estamos viendo que tenemos pocas lluvias. Eso, dependiendo del tipo de cultivo, es bueno y es malo, depende de cómo se maneje y depende básicamente también de la infraestructura de riego. ¿Usted es bananero? ¿No? Yo fui bananero. Yo realmente estoy en el área de la agroindustria desde 1982. En el año 1982 yo entré a trabajar para lo que entonces era el grupo Piana, o Leica, Nutril, y que estábamos en el mundo de las grasas, del alimento balanceado. Luego tuve una hacienda por la zona de Balsar, a donde sembrábamos arroz, sembramos teca, sembramos mango, producíamos pollos, era avicultor. Entonces desde ahí estuve muy activo en la agricultura. Luego entré a trabajar, tuve mi propio negocio, exportaba inclusive pescado fresco a Estados Unidos y luego fui invitado por don Luis Novoa Naranjo a trabajar con él en Exportadora Bananera Novoa. Y entonces ahí entré al mundo del banano. Y eventualmente, luego cuando fallece don Luis Novoa, al poco tiempo me retiré de la compañía, me dediqué a mis propias actividades, teníamos plantaciones bananeras que luego fueron vendidas y pusimos una compañía de exportación de banano con mi familia, compañía que se cerró en el año 2014. Entonces he estado muy activo en el mundo del agronegocio, de la agroproducción, en varios productos, como le digo, ¿no? Exportábamos melones en toda la zona de Balsar. Entonces estoy muy familiarizado con el campo y soy muy apegado a la importancia que la agricultura y el productor de cualquier producto agropecuario tiene para la importancia del desarrollo de un país como cualquier país del mundo, pero más aún en un país como el ecuatoriano. ¿Y cómo llega Juan José Pons a la política? Bueno, yo siempre tuve un interés en la política desde la universidad. Yo estudié en la Universidad Estatal de Guayaquil, era muy activa en la universidad, luego me fui a estudiar a Estados Unidos, regresé graduado en Estados Unidos y con una maestría en Administración de Negocios. Entré a trabajar en una compañía muy importante que se llama todavía Sociedad Anónima Importadora Andina, pero paralelamente me mantuve activo en la política, interesado en los problemas nacionales. De esa manera nos incorporamos un grupo de amigos a apoyar al doctor Francisco Huerta Montalvo en la creación del Partido Demócrata. Luego hicimos una alianza con el doctor Osvaldo Hurtado como presidente de la República de la Democracia Popular. El doctor Huerta no tuvo éxito electoral, el partido no tuvo los suficientes votos para mantenerse como partido y seguimos muchos afiliados en la Democracia Popular. Y desde ahí fui un activo miembro de la Democracia Popular y siempre activo paralelamente en la actividad empresarial y en la actividad política. Yo decía político, ¿sigue siendo político? A ver, todos
los ciudadanos somos políticos. Usted es un político. Este programa de radio es un político. La verdad, pero estamos hablando de la política seria, de la política proactiva, de la política positiva, de la política en función del bien común, de la política en función de los verdaderos intereses nacionales, no de la demagogia, no del populismo, no de la mentira, no del círculo vicioso del que habla más o el que grita más. Del que grita más. Sí. Entonces, yo sí sigo siendo un hombre interesado en la política, sigo siendo muy activo en ese interés, escribo, tengo una columna en el diario La República, en el diario El Correo de Machala, en el diario La Nación. La Nación y La República son diarios digitales. El Correo de Machala es un diario impreso que me invitaron los señores Falqués a escribir en ese diario, y también escribo para una revista que se llama Alfa Gama, que son artículos fundamentalmente vinculados a la política económica, vinculados a política, sí, pero a una política de producción, a una política de productividad, de competitividad, que es lo que el país necesita. Y mire, yo decía que cumplimos 20 años de la dolarización. Se dolarizó cuando el sucre estaba en 25.000, el dólar estaba en 25.000 sucres. De pronto nos demoramos, creo que un poquito, digo yo, entre comillas, ¿no? Pero considero que fue la decisión más acertada en su momento, y súper difícil tomar esa decisión porque era, creo que, antipopulista en ese momento. Ahora con el tiempo nos damos cuenta que fue la decisión más acertada. ¿Qué se siente haber sido parte de eso? A ver, el Ecuador y el doctor Yamil Maguad, como presidente de la República, tuvo que tomar la decisión de dolarizar, producto de un desorden acumulado de la economía nacional, porque una de las deficiencias que tenemos en el país, y esto es grave, es la ausencia de una cultura política, la ausencia de una cultura de política económica, la ausencia de verdaderamente una vocación de servicio público. Y entonces eso ha llevado a que en el país seamos indisciplinados, seamos desordenados, seamos inmediatistas, seamos cómodos. Queremos que, como dicen en la sierra, nos den haciendo las cosas. Y esto llevó a que el Ecuador en 1997 y 98 llegue a tocar fondo en una crisis económica agravada por precio del barril del petróleo a $7 el barril, fenómeno del Niño de 1997 y 1998 que significó pérdidas de 2.900 millones de dólares. Ojo, 2.900 millones de dólares de un país cuyo Producto Interno Bruto era 20.000. Entonces estamos hablando de más del 10% del Producto Interno Bruto. O sea, porque es muy fácil hoy opinar sobre algo cuando está fuera de contexto. Claro. O sea, todo el mundo es buen general después de la batalla, después de la guerra. Y esto es lo que adolecen quienes analizan este tipo de cosas. Y hay que ponerse en el contexto de las realidades que se estaban viviendo. Cuando el presidente Maguad gana las elecciones y asume el gobierno, tenía un peligro inminente, inmediato, ya en la frontera, que era el problema con Perú. El presidente Maguad tiene el enorme mérito de haber sellado las fronteras del Ecuador a través de un tratado de paz que lo inicia con muy buen criterio el proceso del arquitecto Sixto Durán Ballén al reconocer el protocolo de Río, y que lo sella Yamil Maguad en Brasilia en un proceso intenso de negociación. Pero ese proceso intenso de negociación, paralelamente el país avanzaba en una crisis económica cada vez mayor. El pueblo ecuatoriano ya había encontrado el tema del dólar. Ya en el Ecuador en ese entonces se transaba en dólares. Ya en ese entonces las viviendas, los bienes raíces, muchas actividades, todas se hacían en dólares. Y ya se sabía manejar el dólar. Entonces, hacia el camino que se vio abocado el presidente Maguad, luego de analizar las distintas alternativas, fue tomar la decisión de dolarizar la economía. Si fue tarde, si fue temprano, es muy difícil poderlo medir exactamente, porque tiene usted que evaluar todas las realidades que se enfrentaban en ese momento, los distintos criterios técnicos de las distintas autoridades económicas. No todos en el Banco Central pensaban de la misma manera, no todos en el Ministerio de Finanzas pensaban de la misma manera, la Superintendencia de Bancos, la opinión pública. Entonces, poder poner todos esos pensamientos de buena fe,
todas esas alternativas de buena fe y tomar la decisión correcta es un proceso muy valiente y muy decidido que lo tuvo el doctor Yamil Maguad. Ahora él toma la decisión, pero ustedes en el Congreso tenían que ejecutar la política de cómo pasaba esta transición. Él toma la decisión, realmente le pide al Banco Central que tome la decisión. Ya. Porque el Banco Central era la autoridad competente. Ya. El Banco Central era totalmente autónomo. Y la política monetaria se la regía a través del Banco Central. Él toma la decisión política y le dice a la autoridad competente, hay que dolarizar. Tomamos la dolarización y tomamos la dolarización en este nivel. Pero claro, esa declaración política había que convertirla en una transformación legal. Y la transformación legal le tocó al doctor Gustavo Noboa ponerla en vigencia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, días después de la decisión del doctor Maguad, por razones distintas a la dolarización, el doctor Maguad fue sujeto a un golpe de Estado. Esto hay que decirlo con claridad, y lo digo yo hoy con claridad. En ese entonces no se veía muy claro, pero hoy con claridad la historia nos dice que lo que el doctor Maguad sufrió fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado a donde los indígenas y una parte de las Fuerzas Armadas fueron instrumentos de ese golpe de Estado. ¿Instrumentos de quién? Ya lo dirá la historia en su momento. Ya lo dice la historia. ¿No? Entonces, sí. Cae el doctor Maguad, se da la sucesión constitucional porque fracasa el intento de dictadura de un triunvirato mal habido entre el dirigente indígena Antonio Vargas, el doctor Carlos Solórzano Constantine y el general Carlos Mendoza. Fracasa ese asunto porque era un absurdo. Se da la sucesión constitucional y el presidente Noboa no da marcha atrás en la dolarización. Dice, no, la vía es la dolarización, y prepara con su gobierno los proyectos de leyes necesarios para ajustar la institucionalidad legal del Ecuador a la nueva moneda, al dólar. Y claro, ese proyecto de ley tenía que venir al Congreso. Ahora, para el doctor Noboa esto era un proyecto muy difícil, porque el doctor Noboa era un presidente sin partido político. La Democracia Popular, que fue el partido político que ganó las elecciones, el doctor Noboa no era de la Democracia Popular. Era un vicepresidente de un gobierno de la Democracia Popular, pero no tenía los vínculos partidarios en el Congreso. Y era muy difícil para él conseguir que el Congreso coincida en todo el proceso. Usted como presidente. Entonces, ¿no? Yo era presidente del Congreso y me tocó a mí, como presidente del Congreso, con el gobierno nacional y con los bloques que estaban de acuerdo con esa decisión, aprobar esas leyes. Y hay que reconocer el apoyo que se le dio, el apoyo patriótico, porque era una decisión durísima, que le dio a este proyecto el bloque de la Democracia Popular, gente como Ramiro Rivera, bueno, Pedro Pinto ya era vicepresidente de la República, y eso ayudó, porque él era una figura importante de la Democracia Popular, Alexandra Vela, Raúl Hurtado, etcétera, y también el bloque social cristiano. El rol del entonces jefe, diputado y jefe del bloque social cristiano, abogado Jaime Nebot, fue muy importante, como también fue supremamente importante el rol del expresidente León Febres Cordero, que como presidente del Partido Social Cristiano tenía que convencerse que esa era la medida correcta. Y en efecto se convenció y se apoyó esa medida. Muy bien, ingeniero, tocando un poquito el contexto político. En el año 1988 yo llegué aquí al país, hace creo que como 30 años atrás, y yo escuchaba, y nunca me olvidé esa canción con Yamil y Juan José, que todavía la tengo en la cabeza y no sé por qué. ¿Qué hubiera pasado? Es difícil saber qué hubiera pasado, pero qué interesante hubiera sido que en ese tiempo llegara a la presidencia, como también usted lo dice, un productor, un agricultor que tiene mucha experiencia en el tema, que ya la tenía en ese momento también, y tal vez ahorita no tuviéramos todos los problemas que tenemos ahorita, que cuando tenemos problemas en el petróleo recién queremos mirar la agricultura y hubiéramos puesto los billetes a la agricultura, ahorita sobre todo que hay tanto recorte del presupuesto y sobre todo el Ministerio de Agricultura. Mira, ¿qué hubiera pasado? No lo puedo decir. Nosotros éramos unos candidatos muy jóvenes. El doctor Maguad
fue el candidato a la presidencia de la República, apenas acababa de cumplir los 40 años, y me pidió a mí que lo acompañe en la ¿Qué edad fórmula. tenía usted? Yo también, acababa de cumplir 40 O sea, de mi edad, pues, 40 en ese años. tiempo. Y yo había sido un militante de la democracia popular, y, como le dije, del Partido Demócrata y luego de la democracia popular, y nos embarcamos en ese proyecto político, y éramos muy jóvenes, era un partido débil, y sí, quedamos quintos, o sea que las posibilidades no fueron muy grandes. Así es, pero hubiera sido interesante. ¿Cómo ven ustedes como productores, como empresarios? Siempre se recuerda el presupuesto del Ministerio de Agricultura y es al que tal vez menos importancia le damos. Ahora hay un poco más de apoyo, pero tuvimos 10 años de bonanza en donde por la agricultura se hizo muy poco. Claro, porque uno de los errores en la concepción de lo que es desarrollo económico es que cuando se habla de la matriz productiva, buscamos ser productores de astronautas y de cohetes, cuando nuestra fortaleza es ser productores de camarón, de banano, de arroz, de maíz, de ganado, de flores, y nos fortalecemos en aquello que es producto básico, elemental. Que es lo que ya sabemos hacer. No solamente que lo que sabemos hacer, sino que es lo que el mundo también necesita cada vez más. Uh-huh. Y en lo cual hay un campo enorme de avanzar en tecnología y en productos de valor agregado y en agroindustria. Y entonces nos entra un complejo, qué sé yo, de que no queremos seguir siendo campesinos y que entonces si producimos banano somos una república bananera. En buena hora el Ecuador es una república bananera. Uh-huh. El Ecuador es una auténtica república bananera, a donde el 100% de la producción bananera del Ecuador es de ecuatorianos. Uh-huh. En este país existen 300 compañías exportadoras de banano, 8.000 productores de banano. Vamos a todos los mercados del mundo porque los ecuatorianos somos unos lanzados. El señor Luis Novoa Naranjo llegó a ser la 4ª compañía mundial de banano. Hombres como Segundo Wong, hombres como Euclides Palacios. Ya se quisieran otros países tener hombres como ellos que han crecido en la presencia en los mercados mundiales. Entonces, nosotros en vez de motivar, en vez de estimular esa capacidad productiva, la hemos tratado como una actividad de segunda, y eso es un error. Yo leí, hablando de banano, algunos artículos que usted ha puesto en La República, y uno decía, muy interesante, dice: el banano, principal producto no petrolero de exportación, sumado al plátano, no solo genera 3.2 millones de dólares, 400... 3.000 millones. 3.000 millones de dólares. 400.000 plazas de trabajo directo e indirecto, sino que es el buque insignia de las exportaciones ecuatorianas, ya que mueve más de 4.000 contenedores de carga, 350 millones de cartones, miles de toneladas de plástico e innumerables servicios de transporte, financieros, portuarios, etc. Por tanto, sin este volumen generado por el banano, los costos de exportación de todos los productos ecuatorianos subirían a escalas no competitivas, ya que no se lograrían los costos que la economía de escala de banano permite. Esto lo escribió usted, me parece, cuando salió el tema del Fusarium Raza 4. Y un tema muy interesante, y del cual me valide este artículo suyo para entrevistas como con Marianelo Villa, con don Eduardo Villa y con otras personas que han pasado, incluso con Gladys Tazam. Utilicé mucho leo mucho lo que usted escribe y me parece muy interesante. Ingeniero, usted como productor, ha pasado un tiempito ya desde que hablamos de que apareció el Fusarium Raza 4 en Colombia. ¿Cómo está el sector bananero al momento con este anuncio de hace unos meses? ¿Estamos trabajando bien? ¿Estamos asustados? ¿Estamos prevenidos? ¿Qué estamos haciendo? A ver, primero, sobre lo que usted acaba de notar, gracias por tener esa información que en efecto fue publicada por quien habla. Tenemos que tener claro de que el banano es el buque insignia de todas las exportaciones ecuatorianas. Sin el banano, la exportación de flores, de camarón, de todo lo demás no tendrían la competitividad que tienen. Porque el volumen que tiene el banano le da la economía de escala que hace que todos los costos sean competitivos para desarrollar la exportación de todos los demás productos y la importación de materias primas, no solamente la exportación. Porque ese volumen, ese tráfico naviero generado por el banano de 6.500 contenedores semanales, le da la economía de escala y la competitividad a las navieras para venir al Ecuador, y tenemos una de las mejores infraestructuras portuarias de América. Pocos países tienen la calidad de puertos que tiene el Ecuador. Entonces, por eso es que el banano es tan importante. Ahora, yendo específicamente a su pregunta del Fusarium,
El fusarium es una realidad. El fusarium es una realidad que ya está aquí. Hasta octubre del año pasado veíamos el fusarium en Filipinas, allá lejísimo, aquí en al otro Latinoamérica, lado del mar. ¿no? Pero ya está aquí en Colombia, en su tierra, Ajá. en La Guajira. No sé si usted sea de La Guajira. No, bogotano. Pero bogotano, rolo, como le dicen, ¿no? Rolo cachaco. Rolo cachaco. Sí. Entonces, al estar ya en América, ya es una amenaza inminente. Los técnicos dicen que el fusarium avanza a 100 kilómetros por año. Si está en La Guajira, que está a 1.300 kilómetros de la frontera con Ecuador, en teoría, en 13 años, el fusarium debería estar en Ecuador, en teoría. Porque no sabemos si ya está. Claro. Porque no sabemos cuánto tiempo ha estado en Colombia, sabemos desde cuándo lo detectaron. No sabemos cuánta gente que caminó por La Guajira proveniente de Venezuela, que vino a Ecuador, caminó por esos suelos contaminados y contaminaron los suelos del país. Entonces, la actitud tiene que ser la actitud de alerta, de preocupación, no de alarma, pero sí de una preocupación de disciplina. Y en esto, Agrocalidad y el Gobierno Nacional han venido trabajando intensamente primero, en tratar de sellar las fronteras para que haya una exclusión de la plaga. Segundo, en crear conciencia en la disciplina que se requiere por parte del productor para que se establezcan los cordones de bioseguridad en la finca. Y aquí la responsabilidad fundamental está en el productor. Porque usted en su casa, ¿quién es el responsable de la gente que entra y sale de su casa? Pues yo. ¿Quién es responsable de la limpieza de su casa? ¿Quién es responsable de que no haya enfermedades en su casa? Usted, su señora. Entonces, usted como productor es el responsable de que en su finca no entre esa enfermedad. Para eso, tiene que tener disciplina, tiene que tener capacitación, tiene que tener concientización de que los tiempos han cambiado. Que una cosa es el Ecuador bananero antes del fusarium y otra cosa es después del fusarium. Algo similar a lo que pasó con el mal de Panamá. Sí. Lo que sucede es que para el mal de Panamá hubo el Cavendish, y el Cavendish nos tuvo muy cómodos durante 60 años. Para el fusarium no hay variedad todavía resistente, hay tolerantes, y no hay fungicida que lo mate. Y el fusarium puede estar 40 años en el suelo. Entonces, los sistemas de riego tienen que cambiarse, los sistemas de desinfección, la cultura del trabajador agrícola de limpiar y desinfectarse él, su ropa, sus herramientas. O sea, todo esto involucra un tema cultural de buenas prácticas agrícolas, de un cordón fitosanitario, de un cordón de bioseguridad al cual nos tenemos que acostumbrar los ecuatorianos. Y sigo sacando extractos de sus escritos. Es por esto que se requiere políticas de Estado que fortalezcan las iniciativas privadas para lograr concientizar, capacitar y... No me va a cobrar, ingeniero, por utilizar sus... los he utilizado algunas veces aquí. Mis escritos son escritos públicos. Ah, sí. Entonces usted está toda la libertad de hacerlo. Y siempre lo nombro, que no usted lo dice ahí. No tienen derechos de autor. Lo único que le pido es que diga el derecho de autor. No, siempre lo digo, he sacado el ingeniero Juan José Ponce. Es por eso que se requiere políticas de Estado que se fortalezcan las iniciativas privadas para lograr concientizar, capacitar y ejecutar con disciplina las medidas que son necesarias para detener el impacto de este hongo. Esta no es una decisión de un sector o región o comunidad, esto debe ser un esfuerzo de todos. Debe ser una causa nacional en la que todos trabajemos unidos, ya que son los intereses de todos los que están en juego, como lo decía usted hace un momento. Lastimosamente en Ecuador estamos acostumbrados, como usted lo decía al inicio, a que nos den haciendo. Yo produzco y el Ministerio de Agricultura tiene que ver a dónde me va a ayudar a vender mi producto. Yo produzco banano y tienen que ver cómo me ayudan a que no entre el hongo aquí. Claro, Agrocalidad está haciendo su trabajo, el Ministerio de Agricultura también lo está haciendo, pero usted también lo dice, tenemos que cuidar nuestra casa. La gripe puede estar en mi barrio, pero si yo a mis hijos no los dejo salir, o se lavan las manos al entrar, o el gel, todo eso, y los protejo, no va a llegar la gripe a mi casa. Así mismo es esto del fusarium aquí. ¿Cómo ha respondido el productor bananero, sobre todo el pequeño, porque hay productores bananeros o plataneros muy pequeños? ¿Cómo han respondido ellos ante esto? ¿Están trabajando en estas medidas? En efecto, sí, están trabajando, pero sí es importante también darles un mucho mayor soporte. Aquí el principal problema radica en el productor platanero y en el productor bananero. El productor platanero es un productor pequeño, son 12.000 productores de plátano que están afectados por el fusarium. Y son 6.000 pequeños productores de banano, que serían los primeros afectados por el fusarium, porque necesitan tener una infraestructura importantísima de bioseguridad, de riego
Porque usted con el fusarium ya no puede regar tomando el agua del río. Usted con el fusarium ya no puede regar por gravedad. Usted con el fusarium tiene que tener un sistema de riego que garantice que el agua no venga con tierra contaminada. Entonces, todo esto demanda una inversión. Para esto es importantísimo el apoyo que tiene que dar el gobierno nacional en la capacitación y en el financiamiento de las tareas que tiene que hacer el pequeño productor. Estamos hablando de invertir por lo menos entre 500 y 1.000 dólares por hectárea. Pero para eso el banco, como se llama, Ban Ecuador, me dicen que el Banco del Pacífico ya tiene unas líneas de crédito para sus clientes bananeros para estos servicios. La Corporación Financiera Nacional tienen que tener importantes líneas de crédito que se ajusten a la realidad de lo que va a enfrentar el pequeño productor, en el tiempo y en el nivel de garantías que exige. Porque si va a exigir garantías como si se fuera, dicen que el banco le presta plata al que no necesita, entonces estamos fregados. Claro. Tiene que estar claro de que tiene que apoyar al pequeño productor. Y nosotros en el clúster bananero, con AEBE, con Acorbanec, con Agroban y con la Cámara de Agricultura, venimos insistiendo en los planes de trabajo con el Ministerio de Agricultura, con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Producción y Comercio Exterior, de que el Gobierno Nacional tiene que darle prioridad al pequeño productor, porque el gran productor tiene la tecnología, los grandes productores tienen el dinero, tienen para contratar los técnicos, tienen las líneas de crédito, a veces ni necesitan, pero la tienen la línea de crédito, para hacer créditos a largo plazo. Es el pequeño productor el que tiene que ser apoyado con una política de Estado, con una política de gobierno dirigida a esos pequeños productores. Son 6.000 pequeños productores. Solo en la provincia del Oro son 3.000. Y usted se me adelantó a la siguiente pregunta. Hablamos de los que hemos trabajado en banano, sabemos lo que es un clúster de banano. Y aquí se habla mucho de lo que es el clúster bananero, la unión de varios gremios, que creo que por primera vez se unen, ¿no, ingeniero? Usted es el coordinador de este clúster. Cuéntanos un poquito lo que es el clúster en sí. A ver, en la década de los 90 surgió un premio Nobel de la economía llamado Michael Porter. No creo que llegó a tener premio Nobel, pero un gran economista de Harvard llamado Michael Porter. Michael Porter escribió un libro que se llamaba La competitividad de las naciones. Y el concepto que Michael Porter daba de la competitividad de las naciones es que en cada país se deberían agrupar los sectores productores en clústeres, en grupos de producción que al unirse se aprovechan de la sinergia del grupo y se vuelven mucho más competitivos, no solamente en el país, sino también en el mundo. Con ese concepto desde 1990 se han venido formando en varias partes del mundo clústeres. Por ejemplo, en Colombia, uno de los clústeres más dinámicos es el clúster de la industria textil de Medellín, el clúster de la ropa interior de Medellín, en el caso de México, el clúster de la industria automotriz, el clúster de la industria tecnológica, en el caso de los cafeteros, en el caso de Ecuador, el clúster del sistema bancario nacional, del sistema financiero. Y entonces en esa línea, en el segundo semestre del 2018, un grupo de empresarios bananeros ecuatorianos comenzamos a tener, yo ya no era, pero me invitaban, y empezamos a tener almuerzos mensuales en los que conversábamos sobre los temas que nos unen, porque el otro problema que tenemos en el Ecuador es que tenemos demasiadas divisiones. Los productores no quieren a los exportadores no quieren a los navieros, qué sé yo, aquí nos pasamos peleando, ¿no es verdad? Somos peleones, ¿no? Promovidos por la envidia, promovidos por el resentimiento social. Es uno de los vicios culturales que tenemos en el país. Y este grupo de empresarios, Vicente Wong, Marianela Uvilla, Danilo Palacios, Fabricio Espinosa, los gremios, Eduardo Ledesma de AEBE, Richard Salazar de Acorbanec, Marcela Niado, Gustavo Marún de Agroban, Clever Sigüenza de la Cámara de Agricultura. Fuimos teniendo reuniones a donde íbamos identificando los temas que nos unen, no los que nos desunen. Y la necesidad de tener una política de sostenibilidad y competitividad de la industria. Nos pusimos de acuerdo en esos temas. Tuvimos un muy buen seminario en el IDE, dirigido por José Julio Prado, presidente de la Asociación de Bancos, director del clúster del sector financiero. Y el grupo me pidió que yo coordine este trabajo. Entonces, durante todo el año 2019 hemos venido trabajando
en la estructuración del clúster. Y lo estamos haciendo de una forma técnica, académica, profesional, con la asesoría del Tecnológico de Monterrey, de tal forma de que esto sea un proyecto a largo plazo al que iremos incorporando. Se parte de un núcleo base y se va incorporando a otros elementos de la cadena de valor del banano ecuatoriano. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero qué interesante y los felicito porque en Italia tuve la oportunidad de conocer justamente el año pasado al coordinador del clúster cafetalero de Colombia y me hablaba todo lo que han logrado y todo lo que han avanzado justamente en avanzar como un solo bloque. Aquí hay muchas divisiones y como usted lo dice, lastimosamente somos así de la cultura que tenemos que si yo pongo un puesto de salchichas, para poner un ejemplo, saco Café Mi Rancho hace 3 meses, me está yendo bien y me llaman del Senado y lo que era antes el IEPI a decirme que alguien quiere ya registrar un Café Mi Rancho. ¿Usted ha oído la fábula del cangrejo alemán y el cangrejo ecuatoriano? No. Dicen que en una olla de cangrejos alemanes tienes que ponerle una tapa. Ya. Porque si no los cangrejos alemanes se ponen de acuerdo en cómo subir y se salen de la olla y el penúltimo jala al último. En la olla de cangrejos ecuatorianos usted no tiene que poner tapa. Sí. Porque el cangrejo que se quiera salir, lo jalan para que no se salga. Sí, y ese es el problema cultural que tenemos en nuestro país. Oiga, yo tengo registrada la marca Mi Rancho. Saco Café Mi Rancho para probar qué tal me va y ya me llaman del IEPI que alguien quiere registrar Café Mi Rancho. Hablo con la persona que está registrando Café Mi Rancho, me hago pasar como un cliente y le gusta vender café. No, yo quiero vender café, le digo, pero yo soy el dueño yo estoy sacando ya un producto, dice no importa, pero yo quiero el nombre. Sí. Yo le digo, no sé. Y me dicen que poner la denuncia, no sé qué cuesta como $1000, que la saque y le cambio mi nombre y sigo trabajando. La gente es así. Los felicito por eso, ingeniero. He visto reuniones que mantienen con el Ministerio de Agricultura y no solamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción. Cuénteme un poquito, en estos días hubo una reunión bastante interesante, me parece que ayer. Cuénteme un poquito cómo van esas reuniones. A ver, así como queremos tener un hilo conductor en la estrategia y campañas de competitividad y de sostenibilidad del sector privado, es importante que este hilo conductor tenga un enlace con el sector público. Y el sector público, en el caso del banano, es fundamentalmente el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces hemos venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Agricultura, con Agrocalidad y con el Ministerio de Comercio Exterior en establecer planes de trabajo y orden y agendas sobre los temas que más preocupan al sector productor y exportador bananero ecuatoriano. Entonces, el día 27 de diciembre cerramos el año trabajando en una reunión conjunta con el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio Exterior y todos sus equipos, sus secretarios y compañías de Agrocalidad, revisando la agenda de los temas pendientes, que se la acabo de pasar a usted. Producto de esa agenda del 27 de diciembre tuvimos una reunión el lunes 6 de enero. Yo debo reconocer aquí la increíble diligencia, responsabilidad y capacidad de reacción del ministro de Agricultura y del ministro Ontaneda de Comercio Exterior en hacer seguimiento a los temas. Y nos volvimos a reunir para ver, lo que hablamos el 27, qué hemos avanzado y qué más tenemos que hacer. Y ayer volvimos a tener una reunión sobre ese tema. ¿Y qué avances hay en estos temas, ingeniero? Bueno, hay varios temas críticos. El uno, por ejemplo, el tema de la Unión Europea. En el tema del mercado de la Unión Europea, que es un mercado muy importante para el Ecuador, hay niveles de exigencia del mercado europeo que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con los temas ambientales, con los temas laborales, que el Ecuador tiene que defender su posición como líder en los temas ambientales y en los temas laborales. Hay cada vez una mayor exigencia por parte de los supermercados europeos, particularmente de Europa del Norte, en tener certificaciones. Pero resulta que quieren tener certificaciones, quieren que hagamos un Cadillac, pero lo quieren pagar como que si fuera un Zastava. Y eso ahí viene el problema y la discusión. Entonces es un problema que hay que manejarlo también con los gobiernos y con la Unión y con los organismos de la Unión Europea. Igual también lo hemos tenido con el problema de Rusia, con el tema de la mosca jorobada. Es importante el rol del gobierno. El tema del fusarium. ¿Cómo está el tema de Rusia, ingeniero? Eso está tranquilo. O sea, realmente ha habido un incidente con una mosca, pero el Ecuador, fue un hecho aislado, ¿no? El Ecuador exporta 80 millones de cajas anuales a Rusia. Y hemos venido exportando a Rusia décadas y primera vez que encuentran una mosca o dos moscas. O sea, es un hecho aislado. Que lo magnificaron, sí, lo magnificaron. Que
exigieron una respuesta más rápida, sí, pero bueno, está en vía de solución, se está manejando técnicamente, Agrocalidad ha contestado técnicamente y estamos resolviendo. Entonces, esa línea de comunicación, esa línea de trabajo en el que se involucra a través de estos dos ministerios, a todo el gobierno, a la Cancillería, al Ministerio de Finanzas, a los embajadores, a las oficinas de ProEcuador, son las que le permiten al país, y ahí viene el concepto de competitividad de las naciones y del clúster, al país como país en ser competitivo. Qué interesante. Otro de los temas que usted toca bastante ha sido el tema del suero de leche. Decía la Asamblea Nacional aprobó el artículo 72 que amplía las sanciones a los sectores productivos como banano, arroz, maíz, leche crudo, cualquier otro producto agrícola o pecuario, incluyendo ahora hasta la comercialización del suero de leche líquido o lactosuero. ¿Qué opina de este tema, ingeniero? Es una estupidez. No hay otro nombre para ponérselo, es una estupidez. Este es un país que uno de los grandes defectos que tiene nuestro querido Ecuador es que todo lo queremos solucionar por leyes. Entonces, este es el único país que penaliza la comercialización agropecuaria. Y lo vuelve un delito penal comercializar suero de leche, comercializar banano, maíz, no pagar el precio oficial. ¿Qué pasó? Estamos locos. Este es el único país donde se prohíbe ampliar los cultivos de banano. O sea, ¿cómo queremos? A ver, usted vive en un esquema dolarizado. Para que usted viviera en un esquema dolarizado, usted tiene que tener dólares. Para tener dólares tiene que exportar. Y tiene que traer dólares para invertir. Si no puede exportar y no puede invertir, ¿cómo va a generar dólares? Entonces hagamos una ley pues, que diga, habrá dólares. Ya resolvimos los problemas del Ecuador. Entonces, verdaderamente, esta tontería del suero de leche, al igual que los otros productos, que están tipificados como delito en el Código Penal, es una aberración. Es una aberración y son de las cosas que tenemos que cambiar en la cultura del Ecuador. El Ecuador cambió de moneda, Jorge, en el año 2000, pero no cambió de mentalidad, no cambió de cultura. Si nosotros queremos ser competitivos en dólares, tenemos que tener la mentalidad de ser competitivos en dólares, que significa una economía abierta, una economía de trabajo, no una economía de comodidad, de que me den haciendo de bajos. Usted dice algo muy interesante, dice, cambiamos de moneda, pero no cambiamos de mentalidad. Y me reía cuando usted hablaba, pero no es lo que usted decía, sino que me acordaba. El ecuatoriano cuando va a Estados Unidos, allá no bota por la ventana la cáscara del banano o la funda del caramelo, todo lo guarda, porque sabe que ya es sancionado. Pero viene aquí y es lo primerito que hace. Allá usted va pasando, se mete, de pronto se equivocó, se iba pasando, retrocede un poco y la gente le dice, siga. Y usted ecuatoriano vaya y usted también siga, se contagia de eso. Usted va a Estados Unidos a buscar un empleo, hasta ilegalmente, y le dan el empleo, y le pagan por hora. Y el día que ya no lo necesitan le dicen, I have to let you go. ¿Cómo? Sí, I have to let you go, I don't need you, no te necesito, chao. Y se va. Y sin embargo, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. ¿Y por qué no se quieren ir a Colombia? Perdón, no a Colombia, a Cuba. ¿Por qué no se quieren ir a Venezuela? ¿Por qué no se quieren ir a Rusia? Claro. A los países socialistas, porque protegen tanto. No, se quieren ir a Estados Unidos. Claro. Usted se va a España. Y en España igual. Hay jornadas parciales. Hay una flexibilidad en el Código de Trabajo. Ah, no. Allá sí, aquí no. ¿Por qué, pues? Entonces tiene que ser competitivo. Y ahí radica el eje del problema en la capacidad productiva del ecuatoriano. Así es, y cambia el semáforo allá y usted espera que el que esté adelante vaya, claro. Pero aquí les hago ¡pin! Así es. Nos cambia la mentalidad. Señor agricultor, para esta temporada visite Fertiza, tenemos paquetes tecnológicos, semillas certificadas, fertilizantes y agroquímicos para arroz y maíz con subsidio. Fertiza, solución para su cultivo. Amigo arrocero, y aquí me acordé del ingeniero Henry Morán, un saludo, ingeniero, feliz cumpleaños, que tenemos que celebrar con ese vinito que compró, así que nos vamos a reunir para celebrar. Amigo arrocero, ya probaste la semilla INIAP FL Arenillas, la semilla Pepa para este invierno, pues es resistente a volcamiento, produce 60 sacos de arroz de calidad por cuadra. INIAP FL Arenillas tiene excelente rendimiento y pilado en cocción, es resistente a hoja blanca y manchado de granos. La encuentras en Semimor y el ingeniero Henry Morán, que te iban produciendo semillas de arroz de alta calidad desde el año 2002, la calidad no se improvisa. Semimor está ubicado en Lomas de Sargentillo, atrás de la Comisión de Tránsito del Ecuador, o llámanos al 099-349-1447. Carlitos, vamos a una pausa y regresamos con parte del programa.
Continuamos con más de Mi Rancho y continuamos aquí con el ingeniero Juan José Pons, coordinador del clúster bananero, político ecuatoriano, productor ecuatoriano y pues... Ex político ecuatoriano. No, uno no deja de ser político, usted me lo dijo al inicio, así que no cambie, ingeniero, ahí. Nunca dejamos de ser políticos. Y pues, la verdad que una entrevista bastante interesante y lo voy a tener que traer más seguido al programa porque yo me baso mucho de lo que usted escribe, igualmente que del ingeniero que fue el ministro de Agricultura, que también siempre lo leo, el ingeniero se me fue, Alfredo Saltos Guale, también lo leo bastante y saco mucha información de ustedes dos y de otras personas más que me gusta leer porque, como yo les digo, venirse a sentar aquí ya 10 años, ingeniero, en el programa no es fácil, hay que revisar información, hay que leer un poco y hay que empaparse de los temas porque para sentarse al frente suyo a conversar uno tiene que estar preparado, igual que todos los invitados que traigo aquí. Pero vamos a conocer un poquito más de quién es usted. ¿Qué personaje histórico admira usted, ingeniero? En el Ecuador. De donde usted quiera. Bueno, de donde yo quiera, hay tantos personajes históricos. El que se le venga a la mente primero. El que se le venga a la mente primero, Napoleón Bonaparte. Ya. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? ¿Por qué me la pone usted tan difícil? Nunca le habían preguntado. Nunca me habían preguntado. Ya, pues ahí la oportunidad de responder. La gula. Yo soy goloso. Oh. Pero eso es un pecado capital. Y de los mandamientos, no se me salte los mandamientos. Ah, el de los mandamientos. Sí. No, todos los mandamientos son fáciles de cumplir. Hay que cumplirlos. O sea que bueno. ¿Qué extraña de su niñez usted? El cariño de mi madre, y verdaderamente mi familia. Tuve una infancia, viví en el campo, viví en Palenque, una época, yo diría que fue una época muy linda. Palenque Los Ríos, ¿no? Palenque, así es. Entonces, yo diría que eso. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Uy, eso está complicado. Yo me puedo describir como intenso, obstinado y qué sé yo, pues explosivo a veces. ¿Qué equipo le gusta a usted? Yo soy emelexista. Ya. ¿Qué no le gusta de usted? El ser explosivo, el controlar mi carácter. ¿Y no lo ha podido dominar? Fosforito, es difícil. ¿En la casa no lo han podido dominar todavía? No, en mi casa sí me dominan. A mí en mi casa yo soy dominado, yo soy mandarina. O sea que usted es explosivo en la calle. No, y en la casa también me bajan enseguida. ¿Cuál fue su mejor trabajo, ingeniero? Mi mejor trabajo, yo honestamente, mi mejor trabajo fue el que tuve generando la actividad agrícola, la agropecuaria, con mi propia actividad en la agrícola y exportando pescado. Y sí, yo diría que ese fue. Y yo tuve un trabajo que me enseñó la vida, que fue ser obrero desde los 14 hasta los 17 años. ¿Obrero haciendo qué? En la fábrica Pira y Gesa, que producía el aceite La Única. Y era obrero en la fábrica, hacíamos aceite, manteca. Ya. Y tuve una discusión con mi papá, me salí del colegio americano y fui donde mi amigo Juan José Vilaseca, amigo de mi familia, y le dije que buscaba empleo. Yo tenía 14 años. Me dijo, perfecto. Entonces al día siguiente fui vestido así como estamos, pensando que iba a ser oficinista, mensajero. Entonces me dijo, ven acá. Entonces me llevó al frente a la fábrica, a donde don Juan Viver, que fue mi primer jefe, y dijo, este colorado, este cabezón empieza a trabajar hoy día desde obrero. ¿Cómo? De obrero, a cargar. Fueron 3 años de una experiencia maravillosa. Entonces yo trabajaba de día y estudiaba de noche en el Colegio Nocturno 20 de Abril. Pero qué interesante. ¿Y su peor trabajo? Ninguno. Ninguno. Todos han sido buenos. Ninguno. De todos han aprendido algo. ¿Su peor miedo, ingeniero? Mi peor miedo. Uy. La verdad es que yo le tengo miedo a pocas cosas, ¿no? Yo soy echado para adelante, ¿no? Es más, a veces, generalmente choco cuando doy marcha atrás porque nunca veo para atrás. Ya. Entonces yo diría que ni un paso atrás. Mi peor miedo puede ser la incertidumbre, ¿no? Ya. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? Mi familia. ¿Qué no perdonaría? La traición. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Yo no sé, la verdad es que de felicidad puede ser hace poco, pero no, tampoco es que lloro continuamente. Ya. ¿Su cantante favorito? Uy, ahí hay Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero, De la vieja Frank guardia. Sinatra. Ya. Yo soy de la vieja guardia. Tengo 70 años.
Pero no se le nota, ingeniero, bien conservado. La conciencia tranquila. Ah, será. Y mi mujer me tiene muy bien. Qué bueno. 50 años de casado, me casé a los 21 años. Mm. Voy a cumplir 50 años de casado. ¿Y cuántos este año. hijos tiene? 4, 3 hombres y una nena. Ya todos Ya profesionales. tengo 8 nietos, 4 nietos hombres y 4 nietas mujeres, y 3 ya en la universidad. Qué bueno, lo felicito. ¿Qué ha hecho por amor, ingeniero? Todo. Todo lo hace por amor. Su amor platónico. Mi mujer, dice. Mi única enamorada fue mi esposa. Ah, ¿en serio? Así es. ¿Y cómo así? Nunca se le vieron los ojos por otro lado. Verdaderamente no, la conocí, me enamoré, me casé. Qué bueno. Su apodo, ingeniero. Juan José, JJ, Juanjo, Gordo, Mm. Cabezón, no. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Ninguno, yo a mí me dicen, de chico me decían Valdepuerco, yo Ah. como todo. Pero ¿cuál es el que usted dice? Este no me puede faltar. Mire, honestamente no, yo como de todo, ¿Tiene tatuajes, ingeniero? ninguno. ¿Ya? Detesto los tatuajes. ¿Usted maneja sus propias redes sociales? Yo no tengo redes sociales, no ¿No manejo tiene? Facebook, no, yo ¿Ni solamente Twitter tiene? no, yo tengo WhatsApp, funciono con WhatsApp y con correo electrónico. Oye, con razón que yo estuve tratando de buscar en redes sociales y no lo encontré por ninguna no, parte. no me gustan. Y lo único que encontré de usted para traer aquí fue sus escritos, nada No, más. exactamente. ¿Qué quería hacer de pequeño usted? Lo que soy, Usted se proyectaba a hacer eso. lo que soy. Un hombre de negocio, quizás abogado, en algún momento abogado, lo que soy. Siempre tuve afinidad por la actividad política. En mi familia, tanto por el lado de mi madre, por el lado Arízaga, ha habido muchos políticos, Arízaga, por pareja. Entonces, sí, pero lo que soy. ¿Qué opina hoy después de 20 años de la dolarización de la política? La dolarización permitió dividir la política y la economía. Desafortunadamente, durante el gobierno del presidente Correa, que estaba en contra de la dolarización, hizo toda una serie de cambios a la estructura legal económica que permitió que la política vuelva a contaminar la economía. Y por eso el país está como está. ¿Tiene alguna manía usted, ingeniero? Soy un comelón ansioso. Ajá. ¿Y qué es lo primero que le mira a una dama a usted? Lo primero que le miro a una dama, Sí. bueno, su guapesa, su porte. Sí, Ya. Sí, ingeniero, sabe que se nos ha ido el tiempo, estamos ya en 52 minutos. Yo le quiero hacer entrega de un producto que yo elaboro, que maquilo más claro. Es el café Mi Rancho, es un café arábigo tostado y molido de altura. Y que le he ¿de entregado- Saruno o de Loja? No digo de dónde es. Ya, Ese ok. es mi secreto de estado. Es un secreto Pero de es de 1800 metros sobre el nivel del mar. Ya, aquí está, 1800 Y metros. ¿sabe por qué no lo digo? Porque justamente por lo que hemos hablado, si yo digo que es de Yaguachi, la gente se va a Ya. Yaguachi a ver de dónde le estoy sacando y empiezan a quererme sacar el producto de ahí. Entonces se lo doy para que lo pruebe, ingeniero, lo deguste y me diga qué tal le pareció. Perfecto. ¿Y usted cómo Y- recibe los pedidos de esto? ¿Por teléfono? Por teléfono, sí, me manda un mensaje por WhatsApp. Yo vendo café, vendo chocolate, vendo vino también. Hay que ser multifacético, o sea, trabajo allá en la empresa pública, tengo el programa de radio ya 10 años y ahora 3 meses que me he puesto emprendedor. Hay que hacer Muchas de todo un gracias. poco, ingeniero. Camarón que se duerme, amanece hecho ceviche. Así es. Entonces está bien, hay que hacer de Hay que todo. hacer de todo Hay un que ser poco. emprendedor. Y ese es otro de los pecados de nuestro país, que nosotros castigamos al emprendedor. Un emprendedor inicia un emprendimiento, le va mal y quiebra, es pecado. Pero ¿cómo le va a ir bien? Por 10 emprendimientos, en uno le irá bien. Entonces usted tiene que poderse caer y volver a levantar. Así es. Y hay productores pequeños detrás de esto que producían, no tenían una marca, tienen un muy buen producto y le dije, ¿sabes qué? Maquílamelo a mí, yo lo empiezo a vender. Y yo les estoy diciendo casi el vendedor de ellos con mi marca lo hago. Perfecto. Pero ellos felices y me llaman, decían antes vendían 100 libras cada 3 o 4 meses. Sí. Ahora 100 libras mensuales solo conmigo, a más de lo que ellos también venden. Qué bien. Entonces perfecto. ayudamos al pequeño productor también. Ingeniero, Perfecto. se me acabó el tiempo. Ha sido un gusto. ¿Qué tal le pareció el programa? Excelente. Muchas gracias por haberme invitado. Muy dinámico. Ojalá que los radioescuchas estén contentos. Por supuesto. Y aquí yo estoy a su disposición. Para pedirlo cuando Y las usted preguntas personales. quiera. Bueno, medias comprometedoras algunas, pero hay que saberse Pero defender. suave nomás. Hay que saberse defender. Buen torero, usted sin ser barcelonista. Su despedida final, ingeniero. Un saludo nuevamente pues, a los campesinos, a los productores. Una invitación a que dejemos la comodidad, a que busquemos el trabajo, a que seamos proactivos,
a que verdaderamente seamos competitivos y hacer cada uno de nosotros forjarnos nuestro destino. El hombre es dueño de sus circunstancias, el hombre hace su futuro, y que tengan un muy próspero 2020. Así es, estuvo con nosotros el ingeniero Juan José Pons. Un saludo a toda la gente que me está escuchando. Bendiciones a usted, a su familia, a Cardito, a su familia, a la gente que me está escuchando, a mi familia también. Y si Dios quiere, me escuchan la próxima semana.